Pero antes de poder comenzar este tema tan importante, que dicho sea de paso, no me fue fácil, y les voy a decir con mucha sinceridad, no me fue fácil tipearlo, escribirlo, porque este asunto es un tema un poco más complejo. Y necesitamos de la ayuda del Señor, para que el Señor ilumine nuestra mente y poder comprender este tema que es relevante y gozarnos en su palabra. ¿Te parece si oramos? Vamos a orar. Querido Dios, que estás en los cielos, invoco tu nombre en esta tarde. Te doy gracias, Señor, por este día próximo, ya viernes a sábado que se acerca, porque el sábado es un día especial para cada uno de nosotros. Y rogamos, Señor, que tu presencia en estos momentos descienda a nuestras vidas. Ilumina nuestra mente para comprender tu palabra. Permita, oh Dios, de que el mensaje del día de la expiación sea de bendición para cada uno de nosotros, para todos los que sintonicen este video, para todos los que estudien y tengan sed de conocer más de la palabra. Por favor, abra sus mentes, ilumínalos, Señor, enséñale esta verdad. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Mis queridos, Vamos a comenzar con el tema número 6 sobre el día de la expiación. Para los que recién eh, iniciándose en este seminario, es importante que antes que veas puedas ir viendo desde el tema 1, ¿no es cierto? Porque no tendría mucho sentido si ves el 6 sin antes ver los temas anteriores, para que así de esta manera puedas tener una base y puedas comprender un poco más con claridad el día de la expiación. Así que vamos a Miqueas capítulo 7. Este es un versículo que ya lo hemos leído, si no me equivoco lo leímos en el tema anterior. Miqueas capítulo 7 versículos 18 y 19 dice así la palabra de Dios. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Recuerden que el propósito mayor del Señor en relación con el santuario, ¿cuál fue? Perdonar los pecados del pueblo, sanar las enfermedades emocionales, espirituales, físicas del pueblo, derramar poderosamente y abundantemente su misericordia sobre sus hijos. Porque lo que más tiene el Señor no es su ira. Lo que más tiene el Señor no es su odio. Lo que más tiene el Señor no es su venganza. Lo que más tiene el Señor es misericordia. Porque la palabra dice, el Señor es tardo para la ira, pero grande en misericordia. Y así como el Señor tiene misericordia a nosotros, y así como el Señor quiere expandir su mano para salvarte del pecado, de la misma manera el Señor te invita, así como Él derrama misericordia sobre ti, así como Él ya derramó su misericordia sobre ti, de esta manera ahora el Señor te invita a que tú puedas compartir misericordia. Así que continuemos con el día de la expiación, llamada también sábado de sábados o día de descanso completo. Recordemos que el día de la expiación era un día profundamente relevante en el calendario judío, en el quehacer judío. Era un día muy especial desde el punto de vista religioso. Era para el mundo pagano el año nuevo, que todos se reúnen y reciben el año nuevo y todos nos celebramos y festejamos y nos abrazamos. Pero aquí había un día especial, que era el día de la expiación, un día religioso, un día de preparación espiritual. Era un sábado precisamente, porque recordemos que las fiestas judías se realizaban los sábados, días de reposo. Y aquí vemos cómo el día de la expiación se realizaba un día sábado. Ahora, el día de la expiación se realizaba el 10 de Tishri, que era algo así como entre septiembre y octubre de lo que conocemos hoy en día. Ahora, ¿qué es lo que se purificaba en el santuario? ¿Qué se purificaba en el santuario en el día de la expiación? Porque recordemos que el día de la expiación tenía como propósito expiar los pecados de todos. Tenía a propósito limpiar los pecados. Pero ¿qué se limpiaba realmente? Ya les di una pista, ¿no es cierto? Yo les dije de todos. Pero ¿qué más se limpiaba en el día de la expiación? Vamos al libro de Levítico. Vamos al libro de Levítico, capítulo 16. Levítico, capítulo 16. Y vamos al versículo 16 y 33. Levítico 16,
versículos 16 y 33. Dice así la palabra del Señor. 16, versículos 16 y 33. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también con el tabernáculo de reunión, que está entre ellos en medio de sus impurezas. Recordemos que ese día los pecados del pueblo y los pecados del santuario eran limpiados. Ahora, noten ustedes el versículo 33, dice así: y hará la expiación por el santuario santo, es decir, por el tabernáculo o santuario, y luego dice, y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Entonces nosotros podemos entender algo. Lo que se purificaba ese día era el santuario, los muebles del santuario, el sacerdote y la familia del sacerdote, sus hijos, su esposa, todo lo relacionado con el sacerdote. Sus hijos también eran sacerdotes, dicho sea de paso, y el pueblo de Israel. Todo se purificaba, todos los pecados se limpiaban. Ahora, usted me dirá, pastor, pero si los temas anteriores vimos de que los pecados se perdonaban, como nosotros estudiamos el tema anterior, donde, ¿se acuerdan ustedes que el pecador llevaba su ofrenda? Confesaba, ponía sus manos sobre el animal, confesaba sus pecados, transfería sus pecados al animal, el animal era sacrificado, y la sangre era rociada en los cuernos del altar del holocausto. ¿Se acuerdan de eso? Ahora, si bien es cierto, los pecados del individuo eran perdonados, eso es indudable, lo hemos estudiado y lo hemos ratificado. Sin embargo, los pecados permanecían en el santuario. Noten lo que le estoy diciendo. Es decir, mi pecado era perdonado, pero la sangre que era derramada por el animal, que era rociada en los cuernos y en los muebles del santuario, esa sangre permanecía allí. Y como permanecía allí de forma simbólica, por lo tanto era un aspecto necesario desde el punto de vista de que el tabernáculo se contaminaba por el pecado. Porque a través de la sangre estaba el pecado. Y como la sangre tocaba los muebles del santuario, por lo tanto el santuario se contaminaba. Entonces, una vez al año, el santuario debía purificarse, limpiarse de todas las impurezas. Y como el santuario se purificaba, también los sacerdotes se purificaban y también el pueblo se purificaba. Y vamos a ir viendo también por qué ellos se purificaban. Ellos presentaban animales también. Y ahora vamos a ir viendo paso a paso este asunto. Ahora, como yo les dije, el día de la expiación debemos entenderlo paso a paso, porque era un día especial y un día donde este personaje que vemos en la imagen, el sumo sacerdote Aarón, hermano de Moisés, él tenía la responsabilidad de trabajar y seguir paso a paso, como se dice el dicho, piano a piano, todo el proceso del día de la expiación. ¿Qué es lo que hacía primero Aarón? Lo primero, no vamos a leer los versículos uno por uno por asunto de tiempo, simplemente vamos a ir leyendo la descripción. Ahí abajito aparece el versículo para que usted con tranquilidad en su casa después lo pueda leer. Pero vemos que lo primero que hacía el sumo sacerdote Aarón era que lavaba su cuerpo. Luego de lavarse su cuerpo, se vestía con vestiduras santas y luego de eso presentaba un becerro para la expiación y un carnero para el holocausto. Es importante mencionar, mis queridos amigos, de que Aarón presentaba este becerro, pero no lo mataba. Ojo, no lo degollaba, simplemente lo presentaba en el tabernáculo de reunión y presentaba el carnero para el holocausto. Vamos a ir viendo después qué se hacía con esos animales. Lo que sabemos hasta ahora era que él, sumo sacerdote, se lavaba bien lavado, se ponía unas vestiduras especiales para ese día y presentaba un carnero y su becerro. Ya esos dos animales presentaba el sumo sacerdote. Luego, ¿qué es lo que hacía Aarón? El segundo paso está en el versículo 5 de Levítico 16. Tomaba 2 machos cabríos para la expiación y un carnero para el holocausto. Es decir, luego de esto, aparte de los que trajo Aarón, tomó 2 más, es decir, 2 machos cabríos para la expiación. ¿Ya? Ahora, luego dice,
y un carnero para el holocausto. Es decir, el carnero que él trajo debía ser quemado en el holocausto, para que sea un olor grato y una ofrenda grata ante el Señor. Vamos a continuar con el paso número 3. Aarón tomaba su becerro y lo presentaba en la puerta del tabernáculo para que Dios lo acepte. En estos momentos no mata, no corta y digamos, no degüella al animal, solo Aarón lo presenta. Aquí vemos nuevamente la figura. Aarón tomaba el becerro y lo presentaba a la puerta del tabernáculo para que Dios lo acepte. ¿Ya? Entonces vemos lo siguiente. Aquí vamos a ir viendo paso a paso. Vemos entonces aquí que Aarón lavaba su cuerpo, se vestía y presentaba un becerro para la expiación y un carnero para el holocausto. ¿Ya? Muy bien, vamos viendo. El segundo paso es que tomaba 2 machos cabríos y los presentaba solamente ante el Señor. Vamos a ir viendo para qué sirven esos 2 machos cabríos un poquito más adelante. El tercer paso era que tomaba su becerro, el que había traído, y lo presentaba a la puerta del tabernáculo. Ya no lo mataba hasta ese momento, sino que simplemente lo presentaba. El cuarto paso era que Aarón tomaba los 2 machos cabríos y echaba suerte. Uno por Jehová y otro por Azazel. Luego presentaba Aarón el macho cabrío por Jehová para hacer expiación. Entonces acá vemos que los 2 machos cabríos que traía Aarón echaba suertes. Echar suertes era una forma que se aplicaba en el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento también para escoger nombres, en este caso animales o incluso territorios. ¿Ya? Cuando Josué repartió la tierra de Canaán, echaron suertes, dice el libro de Josué. Cuando escogieron al discípulo que reemplazó a Judas en el libro de Hechos, echaron suertes y se escogió a Matías. Pero echar suertes, mis queridos hermanos, amigos y amigas que me estás viendo en esta hora, hoy en día no es necesario echar suertes, ¿ya? Porque si bien es cierto, en ese tiempo era una forma donde Dios se revelaba, echar suertes era guiado bajo una inspiración divina. Es decir, los profetas que echaban suertes, Aarón que echaba suerte, oraba previamente. No era que simplemente tomaba unos palitos y el palo mayor que salía era Azazel y el palo menor era Jehová. No. Existían diferentes formas. Existía la de las piedrecitas, la de los palitos, pero la Biblia no detalla más allá de eso de cuál era la fórmula, cuál era la manera, qué se usaba para echar suertes. Algunos dicen que eran palitos, otros que eran piedras. Ahora, si bien es cierto, los profetas oraban, los discípulos oraron antes de escoger a Matías y echaron suertes. Pero echar suertes no es simplemente pescar 2 palitos y tomar esta decisión y decir, ya, Señor, si me sale un palito más grande es porque esto es lo que tú quieres para mí. Ojo con eso. Nosotros tenemos la capacidad intelectual, la capacidad emocional para poder tomar decisiones de acuerdo a la voluntad del Señor. Ya no es necesario echar suertes. Echar suertes era una práctica antigua que se aplicaba en ese momento específico, en ese momento urgente, en ese momento necesario, para que Dios se revelase y respondiese de acuerdo a su voluntad. Pero sin embargo hoy en día no es necesario, ¿ya? No quita el hecho de que quizá en algún momento urgente o en alguna situación el Señor se revele, nos inspire y nos diga que tenemos que echar suertes. ¿Quién sabe? Porque Dios es Dios. Pero hoy en día no es una práctica echar suertes. Pero en ese tiempo sí era una práctica y Aarón echó suertes para escoger a Jehová por un lado y a Azazel por el otro lado. Un macho cabrío representaba a Jehová y el otro macho cabrío representaba a Azazel. Después, un poquito más adelante, vamos a descubrir quién es Azazel, pero lo más importante de todo es que, ¿cuál era la diferencia? Que si el macho cabrío de Jehová o por Jehová, ese macho cabrío debía ser expiado. Debía ser expiado. Vamos a ir viendo paso a paso qué se hacía con el macho cabrío en la práctica. Porque, ojo, lo que se hacía con el macho cabrío, que era Jehová, era muy diferente a un animal que un pecador presentado durante el año o que el mismo sacerdote presentado durante el año. Es un proceso un poco diferente y vamos a descubrir por qué un poquito más adelante. El quinto paso, Aarón trae su becerro, es degollado como sacrificio de
expiación. Vemos entonces que aquí Aarón, como vimos en el paso 1, Aarón trae su becerro, su carnero, pero su becerro, no estamos viendo el carnero de Aarón, solamente el becerro, es degollado como sacrificio de expiación para que todos sus pecados sean perdonados en ese mismo momento. El sexto paso era que Aarón tomaba el incensario con las brasas de fuego y con perfume, ¿verdad? Y llevaba el humo al lugar santo. Ahí ustedes pueden ver el lugar santo y detrás del velo está el Santísimo. Ahí en ese altar colocaba Aarón las brasas de fuego, el perfume y el humo que salía, ¿ya? El humo que salía llenaba el lugar santísimo, tapaba la gloria del Señor, ¿ya? Luego de que Aarón hubiese entrado al lugar santo, hubiese puesto el incensario, hubiese tapado el lugar santísimo, entonces que Aarón tomaba la sangre del becerro que él mismo presentó, de su becerro, tomaba esa sangre, entraba en el lugar santísimo y esparcía con su dedo 7 veces en el propiciatorio. Recuerden que el propiciatorio es símbolo de propiciación, es decir, de expiación, es un símbolo de perdón, es un símbolo de restauración, es un símbolo de salvación, porque ahí está el trono de Dios y a través del trono de Dios Él ofrece la salvación. Por lo tanto, aquí Aarón echa 7 veces su sangre con un dedito, esparce 7 veces en el propiciatorio. Mis queridos amigos, continuamos con el octavo paso. El octavo paso es que luego Aarón vuelve afuera, donde está el atrio, donde está el patio, y ¿qué hace con el macho cabrío de expiación, que fue Jehová, que fue en el nombre del Señor? Lo mata y luego lleva esa misma sangre al propiciatorio, el lugar santísimo, y luego allí nuevamente esparce 7 veces en el propiciatorio. Es interesante, ¿por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, el macho cabrío por Jehová, Aarón no transfirió sus pecados al macho cabrío, ojo con eso. El pueblo tampoco transfirió sus pecados en el macho cabrío por Jehová. Simplemente fue escogido y fue muerto para que su sangre fuese un símbolo de expiación y de purificación. ¿Por qué Aarón no confesó sus pecados o el pueblo no confesó sus pecados al macho cabrío? Porque Aarón ya había presentado su becerro, había muerto primero, la sangre había esparcido y sus pecados estaban limpiados. Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque el macho cabrío de Jehová no tenía como propósito perdonar los pecados del pueblo. ¿Por qué? Porque eso ocurrió ¿cuándo? Durante el año. Porque se supone que durante el año los israelitas debían presentar y llevar su ofrenda para que sus pecados sean perdonados. Entonces se entendía que ya en el día de la expiación los israelitas ya estaban perdonados, ya habían hecho un acto de fe, ya habían hecho el acto de adoración de llevar un animal. Por lo tanto, no era necesario, y no era más que necesario, no era el propósito del macho cabrío de Jehová que los pecados sean transferidos en ese animal. Porque les vuelvo a repetir, los pecados ya habían sido perdonados. Lo que ahora vemos que ese macho cabrío representa es un símbolo de purificación, que ese símbolo de que sea derramada su sangre y esparcirla es únicamente para purificar ya lo contaminado que estaba en el santuario. Muy bien, vamos a continuar. El noveno paso, luego Aarón entra en el santuario, luego de esparcir la sangre sobre el propiciatorio, entonces Aarón termina de expiar su vida, su familia y el pueblo, porque recordemos, cuando la sangre del macho cabrío de Jehová era esparcida en el propiciatorio, entonces todo estaba purificado. Se purificó el santuario, se purificó el sacerdote, pero también se purificó el pueblo. Muy bien, ahora, sin embargo, terminando Aarón de esparcir la sangre sobre el propiciatorio, Aarón sale del lugar santísimo
Y luego dice, él lleva la sangre del becerro, del becerro que él mismo presentó, el que ya sabemos fue degollado y que su sangre fue esparcida. Ese mismo becerro, la sangre, Aarón la trae, y luego ¿qué hace con esa sangre? La esparce en los cuernos del altar. Y estamos hablando de los cuernos del altar del holocausto, pero también los cuernos del altar del incensario. Por lo tanto, aquí vemos, ¿no es cierto?, que Aarón esparce 7 veces la sangre en los cuernos del altar del holocausto y esparce 7 veces la sangre en el altar del incienso. Muy bien, aquí vemos el 9º paso. Hasta ahora, si tú tienes alguna pregunta, si tú tienes alguna duda, si estás confundido, si la verdad es que en este momento dice, pastor, la verdad es que me está costando mucho entender este seminario, este mensaje del día de la expiación, para mí es un tema nuevo, la verdad es que nunca lo había estudiado, la verdad es que sí lo había escuchado, la verdad es que sí había entendido algunas cosas, pero pastor está siendo enredado. Escriba sus inquietudes, escriba sus preguntas, escriba sus comentarios, sus observaciones, escriba cualquier duda que tenga por YouTube ahí abajito y ahí vamos a estar en constante comunicación. El 10º paso. ¿En qué consiste el 10º paso? Aquí vemos algo. ¿Recuerdan ustedes que les dije que los pecados no eran transferidos en el macho cabrío por Jehová? Porque en realidad ese macho cabrío era únicamente tenía la misión únicamente de expiar los pecados, de limpiar los pecados del santuario y del pueblo y de los sacerdotes. Pero ¿qué pasaba con el otro macho cabrío? Con el macho cabrío de Azazel. Bueno, allí todos los pecados que estaban en el santuario, todos los pecados que de alguna otra manera se contaminaron en el santuario a través de la sangre, todos esos pecados se transfirieron en el macho cabrío de Azazel. Ahora, luego de que los pecados son transferidos en el macho cabrío de Azazel, la Biblia dice que ese macho cabrío es tomado y llevado al desierto por un hombre encargado para hacer esta función. Ya no era el sacerdote el que tenía que hacer esto, sino que era un hombre X que tenía que llevar el macho cabrío al desierto. Ahora, este hombre, cuando terminaba de llevar este macho cabrío al desierto, seguramente lo estacaba, lo amarraba, ¿no es cierto?, en el lugar del desierto, y luego volvía al campamento. Pero antes de volver al campamento, ¿qué tenía que hacer? Tenía que lavar su cuerpo, lavar sus vestidos antes de entrar en el campamento. ¿Qué es lo que tenía que hacer Aarón antes de entrar en el santuario? Tenía que lavar sus vestidos, tenía que lavar su cuerpo para ponerse sus vestiduras santas y poder ingresar al tabernáculo. Muy bien, como bien les mencioné, Azazel no se mataba, no se moría, simplemente se llevaba al desierto, se amarraba en una estaca y con el tiempo seguramente Azazel moría también por la sed, por el hambre, etc. Ahora, ¿qué significa Azazel? Yo les mencioné esa pregunta hace unos minutos atrás. Azazel significa la cabra de emisario. Esa es una traducción correcta del hebreo, que es el idioma en el cual se escribió el Antiguo Testamento. Pero los judíos tradicionalmente le llaman el ángel caído y otros derechamente lo llaman Lucifer, porque Azazel es un símbolo de Satanás. Es un símbolo de Satanás, porque así como el Señor promete cielos nuevos y tierra nueva, cuando Él venga y renueve todas las cosas y condene a los pecadores, condene a Satanás y se erradicará el pecado para siempre, de la misma manera, Azazel recibe los pecados de todo el pueblo, y es llevado al desierto como un símbolo de destrucción. Así como Satanás muere y es condenado, donde se le acumulan todos los pecados de toda la humanidad, de la misma manera en Azazel se cumple lo mismo. Así que este mensaje de Azazel es un mensaje que apunta al tiempo del fin, cuando Satanás va a ser destruido, como dice el libro de Apocalipsis. El siguiente paso, luego de hacer
todo este proceso, Aarón se quita sus ropas sacerdotales, nuevamente se lava su cuerpo en el mismo santuario y después de vestirse ofrece su ofrenda de holocausto y la ofrenda de holocausto del pueblo y hace expiación. Si ustedes se dan cuenta, mis queridos amigos y mis queridas amigas, Aarón, ¿qué trajo al inicio? Trajo un becerro y un carnero. El becerro fue muerto, ya lo sabemos, pero luego de hacer todo este proceso, el proceso que tenía como propósito expiar el pecado del pueblo, luego de terminar ese proceso, Aarón se lavaba sus vestiduras, se lavaba su cuerpo y luego presentaba como ofrenda en el holocausto al carnero, que sabemos que ya en un principio aparece, ahí ustedes los pueden leer en el versículo 3, aparece allí que Aarón presenta un becerro para la expiación y un cordero para el holocausto. Muy bien, mis queridos. Es interesante que aquí el pueblo, en los hijos de Israel, Aarón simplemente toma los dos machos cabríos. Dice el versículo 5, vamos a leerlo. Levítico capítulo 16, versículo 5, dice: de la congregación de los hijos de Israel tomará, es decir, Aarón, 2 machos cabríos para la expiación y un carnero para el holocausto. Aarón hará traer su becerro de la expiación y hará la reconciliación por sí y por su casa. Entonces, de la congregación, Aarón trae sus 2 machos cabríos. Ya sabemos que uno era Jehová y el otro era Azazel. En el macho cabrío de Jehová no se transferían los pecados, porque los pecados de alguna otra manera ya fueron perdonados por el Señor al pueblo, sino que ahora simplemente el macho cabrío se le corta la garganta para que bote la sangre, y con esa sangre se entraba al lugar santísimo, se esparcía en el propiciatorio, se esparcían los cuernos del altar, y de esta manera el santuario era purificado completamente. Ahora, luego de que Aarón presenta su holocausto, que fue un carnero, también presenta el carnero que presentó el pueblo. Ustedes pueden leer el versículo 5. Vemos que se presentaron los 2 machos cabríos, pero un carnero también para el holocausto. Y ese carnero era del pueblo, era en representación del pueblo. Y se presentaban como holocausto, es decir, se quemaban en el holocausto. Ahora, ¿qué es lo que se quemaba realmente en el holocausto? En el holocausto se quemaba la grasa del animal. Porque recuerden que yo les mencioné que la grasa era lo más importante que debía quemarse. Lo más importante de un animal era la grasa, porque era un olor grato ante el Señor. ¿Y qué pasaba con la piel? ¿Qué pasaba con el estiércol? ¿Qué pasaba con la cabeza del animal? Vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas. Muy bien, el paso número 12. Luego llevan al macho cabrío y el becerro inmolados por el pecado y queman con fuego su piel, su carne y su estiércol. Aquí vemos entonces que el macho cabrío, que se quemaba, entonces todo lo que es la piel, todo lo que es la carne y el estiércol, todo eso se quemaba con fuego. Muy bien. Y luego de quemarlo con fuego, ¿qué pasaba? Se debía lavar con su cuerpo aquel que quemó, lavarse sus vestidos, y luego recién podía entrar en el campamento. Todos estos sacrificios, recuerden, tienen como propósito, y aquí les vuelvo a repetir, todos estos sacrificios tienen el propósito de perdonar pecados y limpiar pecados. Eso era el propósito de todas estas ceremonias rituales de sacrificios de animal. Ahora, más allá de todo lo que se hizo en el santuario, que sin duda es bastante arduo, era un día muy especial, pero también para Aarón era un día de preparación. Él tenía que prepararse previamente, él tenía que santificarse previamente, tenía que ayunar, tenía que orar, tenía que consagrarse plenamente al Señor para que cuando llegase el día de la expiación pudiese cumplir su ministerio guiado por el Espíritu Santo. Y chuta, era bastante complejo el panorama, era un gran desafío para Aarón, porque recordemos que Aarón tenía que entrar en el lugar santísimo. Nadie más entraba, solamente Aarón una vez al año.
porque si alguien del pueblo entraba cualquier día o en el mismo día de la expiación, moría irreversiblemente, porque recordemos que el pecado no se puede juntar con lo santo. Y lo vamos a descubrir un poquito más adelante en unos minutos más. Pero más allá de los sacrificios, más allá de los rituales, más allá de los procedimientos, más allá de todo procedimiento ritual, lo más importante es comprender que todo tipificaba y prefiguraba en la persona de Jesucristo. Porque así como el sacerdote se ocupó durante todo ese día para llevar los machos cabríos, el macho cabrío de Jehová, para llevar su becerro, para entrar en el lugar santísimo, para esparcir con su sangre, para quemar los otros animales que él había presentado y el animal, el carnero del pueblo, para lavarse, para ponerse sus vestiduras, todo ese proceso nos recuerda a Jesús. Porque Jesús trabaja incansablemente en el santuario celestial. Porque Jesús trabaja día y noche intercediendo por el mundo, ofreciendo su salvación, que fue a través de su sacrificio en la cruz. Como un cordero, como un animal fue sacrificado en la cruz. Y así como los animales eran sacrificados en el santuario, derramaban su sangre, de la misma manera Jesús murió en la cruz derramando su sangre y ofrecernos la posibilidad de alcanzar la salvación. Y lo maravilloso de todo es que aquí en la tierra ya no es necesario ofrecer más animales, porque todo se terminó con la muerte de Cristo. Y ahora simplemente Cristo está en el cielo, extendiendo su misericordia, extendiendo su gracia para todo aquel que quiera recibirlo. Mis queridos amigos y amigas que me están viendo en esta tarde, en este día, el seminario del santuario. El sumo sacerdote era un personaje que para el pueblo era un líder espiritual, pero también el pueblo está expectante en lo que hacía el sumo sacerdote ese día. Incluso lo amarraban ese día con campanitas a una cuerda, y esa cuerda tenía campanas. Porque si entraba al lugar santísimo y moría Aarón, entonces lo tiraban con la misma cuerda desde el lugar santísimo. Entonces todos estaban expectantes de lo que se iba a realizar ese día. Las miradas estaban puestas fijas en Aarón, porque todo lo que hizo Aarón sin duda fue previo también a una preparación espiritual. Y así como el pueblo necesitaba que hubiese un sumo sacerdote, así como el pueblo necesitaba que Aarón estuviese vivo, que sus hijos estuviesen vivos y que cumpliesen las funciones que debían cumplir en el santuario para perdonar sus pecados y para salvar al pueblo de Israel, de la misma manera, como intercesores obviamente, de la misma manera hoy necesitamos a nuestro sumo sacerdote. Sin nuestro sumo sacerdote, que es Cristo en el cielo, estaríamos desamparados, estaríamos angustiados, estaríamos desalentados, no tendríamos esperanza. Por lo tanto, que Cristo esté vivo, que Cristo esté en el santuario celestial, sin duda alguna es una gran bendición, porque así nosotros podemos acercarnos ante Cristo, ante su trono en oración, en súplica, en ruego, en clamor, para que Él nos escuche, para que Él nos atienda, para que Él nos reciba, para que Él nos perdone, para que Él nos santifique y para que Él nos salve. Hay una cita de Ellen White en el libro Patriarcas y Profetas. Ella escribió lo siguiente: de este modo, en el servicio del tabernáculo y en el del templo, que posteriormente ocupó su lugar, se enseñaban diariamente al pueblo las grandes verdades relativas a la muerte y al ministerio de Cristo. Cuando el pueblo presenciaba todos estos actos solemnes, cuando incluso el pueblo formaba parte de este ritual de presentar un animal, se les enseñaba constantemente de que un día el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, iba a venir a morir como un cordero y un animal por la salvación del mundo. Y una vez al año, continuamos con la lectura, y una vez al año sus pensamientos eran llevados hacia los acontecimientos finales de la gran controversia entre Cristo y Satanás, y hacia la purificación final del universo, que lo limpiará del pecado y de los pecadores. Aquí vemos sin duda Ellen White aclarando algo que les mencioné hace unos minutos y que me gustaría nuevamente resaltarlo. El día de la expiación terminaba, para Aarón seguramente agotado, para los sacerdotes que estaban ahí estaban agotados. Pero aunque estaban agotados físicamente,
estaban gozosos y alegres espiritualmente y emocionalmente, porque ese día el Señor hizo un milagro, limpió los pecados de todos. De la misma manera, cuando Cristo venga a establecerse aquí en esta tierra y a vivir junto con los redimidos en esta tierra, el Señor va a limpiar y va a erradicar el pecado, y el enemigo no va a existir más, y la maldad ya no va a existir. Como dice el libro de Malaquías, no va a quedar ni raíz ni rama, ni raíz ni rama, porque todo el pecado se erradicará. El Señor nos transformará y seremos como ángeles. Pensaremos de forma santa, nos vincularemos con el Señor, nos alegraremos en su presencia y viviremos una vida sin pecado. Qué maravilloso, mis queridos amigos. Qué precioso es saber que vendrán tiempos, como dice el apóstol Pedro, donde mora la justicia. Vendrán tiempos donde habrán cielos nuevos y tierra nueva. Vendrán tiempos donde ya no va a existir la enfermedad. Vendrán tiempos donde ya no va a existir el dolor. Vendrán tiempos donde ya no va a existir la amargura. Vendrán tiempos donde ya no va a existir la tristeza. Vendrán tiempos donde ya no va a existir la muerte. Vendrán tiempos donde ya no nos vamos a desesperar por los acontecimientos que el mundo está pasando hoy en día. Viviremos una vida feliz. Viviremos una vida plena, libre de preocupaciones, libre de angustias. Viviremos una vida de paz y de gozo perpetuo en Cristo Jesús. Ya vamos a ir terminando. ¿Qué esperaba Dios del pueblo en el día de la expiación? ¿Qué esperaba el Señor que hiciera el pueblo antes que llegase el día de la expiación? Vamos a Levítico, vamos al mismo Levítico capítulo 16. Vuelvo a decirles que el proceso del día de la expiación, si bien es cierto, lo he explicado, pero sin embargo los versículos no los leímos, en su mayoría por supuesto, en honor al tiempo. Pero ya que está todo grabado, aparecen todos los versículos allí. Cuando tengas tiempo puedes leer con tranquilidad el capítulo 16 de Levítico. Así que vamos a Levítico 16 y vamos del versículo 29 al versículo 31. Vamos a leer, dice así la palabra del Señor. Esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que habita entre vosotros. Porque en este día será expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es un estatuto perpetuo. Ahora, nos adelantamos a Levítico 23 y vamos a leer el siguiente versículo para complementar lo que ya hemos leído. Levítico 23 y vamos a leer desde el versículo 27 al 32. Dice así la palabra del Señor. 27 al 32. A los 10 días de este séptimo mes será el día de la expiación. Tendréis santa convocación. Afligiréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda quemada a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, pues es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Toda persona que no ayune en este día será eliminada de su pueblo. Y cualquier persona que haga algún trabajo en este día, yo haré perecer a tal persona en medio de su pueblo. Así pues, ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo os será para vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Día de descanso será para vosotros y ayunaréis, comenzando el día 9 del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro descanso. Es interesante lo que aparece acá en Levítico 23, amplía mucho más lo que nos dice Levítico capítulo 16, porque aquí en Levítico 23 se nos dice todo lo del versículo, lo del capítulo 16, pero agrega algunos elementos interesantes. En primer lugar, ningún trabajo se debe realizar en el día de la expiación, porque recordemos que el día de la expiación, además de ser un día especial, era día sábado, y el mandamiento dice que ningún trabajo debemos hacer, ni yo, ni mi hijo, ni mi hija, ni mi siervo, ni mi criada, ni mis bestias, nada debemos hacer, porque es un día totalmente dedicado al Señor, el día sábado. ¿Qué más?
es un día de santa convocación. Es un día donde el pueblo se reúne como un pueblo santo, como un pueblo preparado, como un pueblo consagrado, que así como Aarón se consagró previamente, días antes de iniciar el día de la expiación, de la misma manera el pueblo debía prepararse espiritualmente, afligir sus almas, como dice el versículo, para estar de pie y para estar listos para recibir el día de la expiación. ¿Qué pasaba, mis hermanos, si por ejemplo yo durante el año presenté mi ofrenda, se hizo bien el proceso, mi pecado fue perdonado, y llegaba el día de la expiación y no estaba ni ahí con el día de la expiación? No me preparaba, no ayunaba, no oraba, no afligía mi alma ante el Señor, y lo hacía por costumbre y me presentaba y lo hacía todo por costumbre. ¿Qué pasaba con eso? Finalmente todo lo que hice anteriormente no sirvió para nada. Mostraría una actitud de deslealtad ante el Señor. Por lo tanto, así como durante el año los pecados de muchos eran perdonados, de la misma manera en el día de la expiación todos esos pecados eran olvidados y limpiados completamente. Muy bien, hay algo interesante que dice al final del versículo 32, dice: de tarde a tarde guardaréis vuestro descanso. Es decir, desde el atardecer hasta el atardecer es el día sábado. Y para los que no saben, el día sábado comienza cuando se atardece, cuando el sol se esconde, y termina al otro día cuando nuevamente el sol se vuelve a esconder. Eso aparece en la palabra del Señor. Así que si tú estás pensando en comenzar a considerar el sábado como un día especial para tu vida, un día donde el Señor lo bendijo, un día donde el Señor lo santificó después de haber creado este mundo, y un día también que el Señor lo estipuló en sus mandamientos e invitó al pueblo de Israel a guardarlo, yo te invito a que puedas considerarlo en estos momentos, porque sin duda Dios quiere que tú descanses, que tú te desconectes de tu trabajo, que te desconectes de tus preocupaciones terrenales y te conectes completamente el día sábado ante el Señor. Por eso es importante el sábado, porque más allá de un día, porque muchos dicen, no, el sábado es un día cualquiera, nosotros podemos orar todos los días al Señor. Sí, es verdad. Nosotros podemos ir el martes a la iglesia, podemos ir el lunes, podemos orar el miércoles, podemos hacer el culto familiar el viernes, pero el sábado es un día tan especial porque no solamente el Señor prometió que el Santo Espíritu iba a estar ese día con sus hijos, sino que también es un día donde todas mis ocupaciones, todas mis responsabilidades quedan a un lado y solamente me dedico y me ocupo en las responsabilidades del Señor en el día sábado. Muy bien, vamos a ir finalizando. Ya está en la última diapositiva, el último mensaje. Así que vamos a Isaías. Isaías capítulo 6. Vamos a ir finalizando ya, mis queridos amigos y amigas, este asunto del tema número 6 del santuario. Sin duda ha sido de gran bendición todo este seminario para varios de ustedes. Hay algunos que me han hecho observaciones de que de repente hay cosas que no le entienden muy bien, pero como yo les dije al inicio, es importante pedirle al Señor sabiduría de lo alto, que Él ilumine nuestra mente para entender el mensaje. Vamos a Isaías capítulo 6, y aquí Isaías tuvo una visión poderosa, así que vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Isaías capítulo 6, versículos 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. El año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Paremos por ahí. Isaías vio al Señor sentado en su trono. ¿Dónde estaba el trono? Hago esta pregunta a ver si alguien la sabe. El trono estaba en el lugar santísimo. Es un símbolo, ¿no es cierto? El lugar santísimo donde estaba el arca de la alianza representa en el cielo, en el santuario celestial, el trono de Dios. Y aquí vemos cómo Isaías vio al Señor, que venía no solamente sentado en un asiento, que es un trono, sino que venía con el templo, porque luego dice, y sus faldas llenaban el templo. O sea, vemos cómo el Señor venía en su trono, ¿verdad?, de gloria, en su templo, y se acercaba al propio Isaías, versículo 2. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros,
con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Vemos a 2 serafines. Los serafines, que quieren decir ardiente, es un símbolo de ardiente y vamos a describir por qué se aplica esa palabra. Y yo les voy a explicar qué es un serafín. Ya les voy a explicar eso, pero aquí vemos que habían 2 serafines que tenían 6 alas, con 2 se cubrían su rostro, sus pies, otras 2 alas, y con las otras 2 alas volaban. Versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Cuando el templo se llena de humo, eso es símbolo de la gloria divina, que se acentúa y que está cerca de la tierra. Así como en el monte Horeb, cuando estaba Moisés junto al Señor, la Biblia dice que el monte se llenó de humo, se estremeció de humo, se llenó de humo. De la misma manera, ¿qué pasaba en el lugar santísimo? Cuando se quemaba el incienso, llenaba de humo, llenaba con su nube, ¿verdad?, de humo el lugar santísimo, y en el lugar santísimo estaba la gloria del Señor. Entonces dije, bueno, antes de continuar con la lectura, déjenme decirles que esta expresión, y la casa se llenó de humo, es un mensaje que apunta a un juicio. Es un mensaje que apunta a una decisión divina. Ustedes pueden leerlo ahí en el libro de Apocalipsis 11, 19, si no me equivoco. Pueden leer que también el templo se llenó de humo. Vamos al versículo 5. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías vio al Señor en el lugar santísimo. Yo me hago la pregunta: ¿qué personaje en el santuario terrenal entraba en el lugar santísimo una vez al año? ¿Y cuándo era eso? Yo creo que ya sabes la respuesta, después la voy a responder. El sumo sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo, símbolo del trono de Dios, y era una vez al año en el día de la expiación. De la misma manera, Isaías, podemos decir que Isaías tuvo su propio día de la expiación, porque Isaías vio el trono de Dios y vio al Señor mismo sentado. Isaías experimentó el día de la expiación de forma personal, y vamos a descubrir también por qué. ¿Por qué fue un día de la expiación para Isaías? Isaías reconoció su pecaminosidad porque dijo: ¡ay de mí! Versículo 5, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas. Versículo 7. Tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Qué ocurría al final del día de la expiación? Todos los pecados eran perdonados y limpiados. Esto es, sin duda alguna, es el segundo argumento que ratifica que Isaías tuvo una visión del templo, del trono de Dios, pero una visión en un contexto de un día de expiación. Ese día el Señor limpió y perdonó la maldad y la pecaminosidad de Isaías. Y luego el versículo 8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Qué maravilloso mensaje. Isaías experimentó ese día dos cosas: el perdón y la purificación de sus pecados mediante la misericordia del Señor, que a través del ángel, del serafín, tocó sus labios con este carbón, símbolo del fuego, de la purificación de sus pecados. Isaías fue perdonado por el Señor. Y en segundo lugar, al ser perdonado y gozar de la salvación, gozar de lo que el Señor hizo por él en ese día, Isaías respondió: Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí para hacer tu obra. Vemos dos palabras interesantes.
En el versículo 5, la exclamación de Isaías, ¡ay de mí! Y en el versículo 8, heme aquí. ¿En qué posición estás hoy en día? ¿Estás en la posición donde dices, ¡ay de mí, Señor! Soy pecador, no estoy pasando tiempo en oración, no estoy pasando tiempo en estudiar tu palabra, no estoy pasando tiempo en hacer tu voluntad, oh Dios? ¿O estás en la posición de heme aquí? Sí, Señor, gracias por todo lo que me has dado, gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón. Desde ahora en adelante haré tu obra. Déjame decirte algo, que si tú tienes deseos de recibir el fuego purificador del Señor, que si tú tienes deseos, que así como el ángel tocó los labios de Isaías con un carbón encendido, que así como el ángel a través de ese acto simbólico el Señor limpió los pecados de Isaías, de la misma manera hoy en la tarde, hoy en esta tarde, el Señor quiere limpiar y perdonar tus pecados. El serafín, yo les dije por qué significaba serafín. Serafín en realidad significa ardiente porque como traía un carbón encendido, se cree que es de esta manera se aplica la palabra serafín. Pero en realidad, ¿quiénes estaban delante del trono? Los querubines. Por lo tanto, en primer lugar, vemos que la palabra serafín es ardiente desde el punto de vista de que ellos traen el carbón encendido. En segundo lugar, ellos vienen directamente del trono. Y los que están en el trono, de acuerdo a lo que vemos en el lugar santísimo, son los querubines. Por lo tanto, los serafines son los querubines. No son otro tipo de ángeles como algunos enseñan. Ya, porque el argumento es que tienen 6 alas. Los querubines tienen 4 alas. Pero recuerden que esta es una visión que tuvo Isaías. Todo es simbólico. Recuerden ustedes, simbólico. Pero que aunque fue simbólico, el Señor en medio de esa visión también hizo un milagro en la vida de Isaías. Cuando nosotros recibimos el perdón y cuando experimentamos la gracia de Cristo y cuando experimentamos la misericordia y cuando experimentamos la salvación, entonces el Señor nos invita y nos dice, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién estará preparado por ir delante mío? ¿Quién estará preparado por aceptar el llamado? ¿Quién estará preparado para anunciar el Evangelio? ¿Quién estará preparado para anunciar la verdad? Espero que tú digas en tu corazón, heme aquí, envíame a mí. Yo deseo en mi corazón ser aquel Isaías, de responderle al Señor, oh Dios, heme aquí, envíame a mí. Que ese sea el deseo de tu corazón en esta tarde, que podamos experimentar el perdón del Señor, podamos experimentar la gracia de Cristo y que podamos responder prestamente al llamado del Señor para que podamos tener ese deseo en nuestro corazón de hacer su voluntad y de compartir a otros lo que tú has visto y lo que tú has oído. Mi querido amigo y mi querida amiga, espero que este tema haya sido de gran bendición. Yo sé que el tema del Día de la Expiación es uno de los temas más complejos del Seminario del Santuario. De hecho, entiendo que es el más largo hasta ahora. Pero es necesario estudiarlo, analizarlo, porque yo quiero que tú experimentes tu propio día de la expiación. Y yo quiero que lo experimentes hoy mismo. Yo quiero que desde hoy mismo, en el nombre de Jesús, te arrodilles delante de Él, lo busques en tu intimidad, te encuentres con Jesús, abraces a Cristo, recibas su perdón y recibas su salvación. El pueblo se regocijaba al finalizar el día de la expiación. Azazel, símbolo de Satanás, fue llevado al desierto, se transfirieron todos los pecados en este animal y se acabó el día de la expiación, se renovaron todos los pecados, se limpiaron todos los pecados. El Señor quiere hacer lo mismo en ti, en mí y en este pueblo. Estamos ya a las puertas de la venida de Jesús y Cristo viene pronto. Es necesario poder seguir escudriñando su palabra y escudriñar el asunto del santuario, que es de gran bendición para nosotros. Te invito a que donde estés, cómo estés y dónde estés, podamos elevar una oración al Señor. Oremos. Santísimo Dios, gracias una vez más por tu palabra, por el mensaje del día de la expiación, porque esta jornada que vivió el pueblo de Israel era una jornada totalmente solemne,
donde tú hiciste el milagro de limpiar a los israelitas del pecado. Mas esta obra literal ya no se está realizando hoy en día, porque gracias al sacrificio de tu Hijo en la cruz, nosotros podemos tener pleno acceso al trono de la gracia, a Cristo Jesús y alcanzar la salvación. Pero, Señor, más allá de lo que haces por nosotros, que nos gozamos en lo que has hecho en nosotros, también, oh Dios, ayúdanos a tomar muy en serio el llamado que nos haces de ser tus hijos y de ser tus discípulos para compartir con otros tu palabra y el mensaje de salvación. Por favor, quédate con nosotros en estos tiempos difíciles que estamos pasando. Oramos por protección divina en nuestras casas, en las casas de todos mis amigos y amigas que me están escuchando, de mis hermanos de iglesia, de nuestros familiares, Señor. Pero no solamente protección, sino que también nos llenes de tu Espíritu para hacer tu obra. Por favor, Señor, acompáñanos y guíanos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias, mis queridos amigos y amigas. Espero que tengas un lindo sábado, un lindo fin de semana. Y ya próximamente tendremos el tema número 7 para continuar con este seminario del santuario. No te olvides suscribirte abajito, ahí donde dice suscribirte, pincha ese botoncito, ponle me gusta al video, comparte el video a algún amigo, alguna amiga, algún vecino, algún familiar. Y si tienes alguna duda o alguna inquietud, puedes ahí escribir más abajo en el video cualquier duda o comentario que quieras realizar. Un abrazo, que Dios te bendiga y nos vemos pronto. Chao.